Muy bien, continuamos con nuestra serie, El Espíritu Santo y su obra, y vamos a continuar con el siguiente tema de esta serie, que la titulé así: la obra que realiza el Espíritu Santo en los creyentes. Repito, la obra que realiza el Espíritu Santo en los creyentes. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Porque se va a ocupar. ¿Todos la traen? El que no traiga Biblia, ¿qué debe de hacer? Juntarse con un cristiano, ¿verdad? Júntese con un cristiano, que un cristiano siempre trae su Biblia. Mire, les voy a dar una pequeña instrucción. Traigo muchos pasajes, entonces cuando solamente cite un pasaje, no lo busque, anótelo y lo lee en su casa. Solamente lo voy a citar para reafirmar algo que estoy enseñando. Hay pasajes que sí les voy a pedir que los abran, porque vamos a entrar a leerlos y a hacer una exégesis para que nos vayamos rápido y no tardemos 3-4 horas que puede durar este tema, ¿verdad? Les pido por favor que abran Juan capítulo 16, verso 7. Ábralo por favor. Y déjeme decirle que la doctrina del Espíritu Santo, conocida en los institutos bíblicos como neumatología, donde neuma es espíritu, neumato es espíritu, y logos, logía, es estudio, tratado o esencia. Por eso ahí cuando dicen el principio era el verbo, la palabra verbo, ¿qué es? Es logos. Por eso cuando usted va con el cardio, logo, gineco, logo. Logo, ¿qué significa? La esencia de la ginecología. Ahora, cuando se habla de logos en Génesis, en Juan está diciendo que Cristo es la esencia o la razón de todo el universo. Él es el logos, Él es la centralidad. Ahora, vamos a entrar ahí, a este pasaje, San Juan 16, 7, y les decía yo que la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina que a veces es ignorada. Por muchos años no se estudió, sino a principios del siglo XIX se empezó a estudiar la doctrina del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pero fíjense, es una verdad que aunque se estudia, a veces no la conocemos con una claridad y con una precisión. Y vamos a leer ahí, dice el Señor: pero yo os digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjense cuál es la obra que Él realiza. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, número 1, de justicia, número 2, y de juicio, número 3. De pecado, y explica aquí la razón: por cuanto no creen en mí. ¿Cuánto sabe que toda persona que nace físicamente, nace muerta y nace pecador, y nace en incredulidad? Por eso la tarea del Espíritu Santo es convencer a todo ser viviente de que es un pecador. Esa es la principal tarea del Espíritu Santo de Dios, y la primera. Y después dice: y de justicia, por cuanto voy ¿a quién? Por cuanto voy al Padre y no me veréis. Por lo regular, cuando usted le pregunta a una persona: oye, ¿tú te consideras bueno o malo? ¿Qué le responde una persona? Yo me considero bueno. Bueno, el Espíritu Santo viene a revelarnos y a mostrarnos que somos malos, perversos y depravados. Eso es lo que viene a revelarnos el Espíritu Santo. Cuando Cristo anduvo, su misma vida revelaba justicia. ¿Se acuerdan cuando se le acercó a Pedro y dijo: ay Señor, apártate de mí, ¿que soy qué? Que soy pecador. Él nunca dijo que era bueno. Apártate, Señor, que soy pecador. Ahora, el Espíritu Santo viene a revelarnos nuestra condición y a mostrarnos que somos seres perversos. Y una vez que vemos eso, tenemos dos opciones: o enojarnos o correr a Cristo a arrepentirnos. Eso fue lo que ocurrió en muchos de ustedes que son nacidos de nuevo. Un día se dieron cuenta que eran pecadores. ¿Cuánto dicen amén? Y dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Ya ha sido juzgado. ¿Dónde fue juzgado el príncipe de este mundo? En la cruz del Calvario. Por lo tanto está diciendo: ya hubo un juicio. Viene el Espíritu Santo a decirte: ya hubo un juicio. Satanás fue echado del cielo con una tercera parte de los ángeles. Él ya fue juzgado. Él va a estar en tormento toda la eternidad. Pero viene un segundo juicio
que es el juicio de todos aquellos que imitan la conducta del diablo. Ahora, esas tres cosas hace el Espíritu Santo. Primero, te convence ¿de qué? De que eres un pecador, que naciste en pecado. Segundo, Él te muestra su justicia y te dice, eres un hombre malo y depravado. Y tercero, te dice, viene un infierno. ¿Vamos bien? Entonces Él convence al incrédulo de su necesidad espiritual, de que nació muerto. Y entonces el incrédulo debe de correr y volverse incrédulo. Esa es la primera etapa de la obra del Espíritu Santo. Viene la segunda y una de las más maravillosas obras que hace el Espíritu Santo en una persona, es la regeneración. Todos sabemos que todo hombre que nace físicamente, nace espiritualmente, nace malo, nace separado de Dios, nace apartado de Dios. La regeneración tiene títulos homólogos en la Biblia. También se le puede llamar nuevo nacimiento, nueva creación, resurrección espiritual, nueva criatura, nuevo hombre. Todo se refiere a lo mismo, a la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Todos nacemos con un espíritu vivo o muerto espiritualmente. Un espíritu muerto que no busca a Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Cuando nos regenera, regenerar, volver a hacer, significa que nos vuelve a hacer nuestro espíritu completamente nuevo. Ahora, yo tengo dentro de mí un nuevo ser espiritual, alejado del pecado, sin pecado. Dice que el que es nacido de Dios, la simiente no ¿qué? La simiente no peca. O sea, dentro de mí hay un hombre espiritual que incluso dice que ya está sentado en los lugares celestiales, que se deleita en la ley de Dios. Pero desafortunadamente ese hombre nuevo todavía vive ¿dónde? En un cuerpo viejo. Por eso dijo Pablo, miserable de mí. Hay algo dentro de mí que anhela a Dios, que solamente quiere hacer el bien, pero veo en mis miembros, dice algo, el animal, ¿verdad? Un animal que me lleva a hacer lo malo, dice, dice, miserable de mí, ¿cuándo seré libre de esta vieja naturaleza para que reine la nueva? Ahora, Dios nos ha dado un nuevo hombre, una simiente nueva, y esa simiente debe de comenzar a manifestarse en la vida de cada creyente. ¿Cómo sé si una persona es nacida de nuevo o no? Si esa simiente se comienza a manifestar de manera gradual en la persona con los frutos del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Ahora, repasamos. Primero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence, ¿verdad? ¿Nos convence de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Segundo, ¿qué hace? Nos regenera, nos hace nacer de nuevo el Espíritu Santo. Viene una tercera fase de lo que hace el Espíritu Santo. Y ahora por favor ahí Efesios 1:13 dice, en el que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fíjense bien, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ver, ¿qué tuviste que hacer para ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Haber creído en él, dice el apóstol Pablo, haber creído en él. Ahora, el creyente, ¿en qué momento es sellado? En el momento en que cree. El Espíritu Santo viene y lo convence y le dice, eres pecador, no eres justo y vas a ir al infierno. El creyente se convence y ¿él qué hace? Él cree en el Señor. ¿Y qué viene inmediatamente? Viene el sello del Espíritu Santo de Dios, sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo a los corintios, no lo abran, 2 de Corintios 1:22, con el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ¿qué logra esta obra del Espíritu Santo en el creyente? ¿Qué beneficios me da a mí como cristiano el saber que soy sellado, o que tengo las arras del Espíritu? Mire, aquí la palabra sellar significa una transacción terminada, algo que ya se pagó. También sello significa, habla de un sello de un notario. Cuando usted compra una propiedad, ya tiene ese sello. O sea que ese sello marca que le pertenecemos al Señor. Ya fuimos comprados, fuimos pagados
y ya tenemos ese sello de que Él un día vendrá a cobrar o a llevarse la propiedad de Él, que somos nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por lo tanto, el sello es la garantía de que seremos guardados, ¿verdad? Y que un día recibiremos nuestra herencia completa. Pero fíjense, fuimos sellados. Ahora, ¿con qué fuimos sellados? Fíjense nomás el sello que nos dio, nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, es el sello. Ahora, esto nos da la seguridad que un día vamos a recibir la herencia que el Señor nos prometió. Primero, un cuerpo glorificado, un cuerpo libre del pecado, un cuerpo perfecto, sin dolor, sin enfermedad, sin aflicción, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la enfermedad, libres de problemas, libres de conflictos. ¿Cuántos quieren ese día? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando llega ese día. ¿Y qué sello nos dio? Pablo dijo ahí, no lo abra, en Efesios 4:3, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, fíjense bien, para el día de la redención. Hay un día de redención. ¿Cuántos dicen amén? El día que el Señor viene por su pueblo, y ese día seremos redimidos, rescatados de toda la corrupción de este mundo. Y ese día recibiremos nuestro cuerpo glorificado y nuestra herencia completa con el Señor. Ahora, el sello nos da la garantía de que hemos puesto nuestra fe en el Dios verdadero. Y no nos vamos a llevar esa sorpresa de que de repente lleguemos al cielo y ay, era la Virgen María de Guadalupe en la cual debería de creer. Ay, era Mahoma, me equivoqué. No. Este sello nos da la seguridad de que hemos puesto nuestra fe en el único Dios verdadero. ¿Cuánto dicen amén a eso? Seguimos. Una vez que Él nos sella, viene otra fase. Viene la morada del Espíritu Santo. Y aquí voy a indagar un poquito más, porque voy a hacer un ajuste y una corrección de algo que venía enseñando, pero quiero ajustar esa enseñanza acerca de la morada del Espíritu Santo. Y para apreciar debidamente el punto de la morada del Espíritu Santo, quiero que hagamos un contraste entre cuál era la relación que tenía el Espíritu Santo con las personas del Antiguo Testamento y cómo es la relación con las personas del Nuevo Testamento, de Pentecostés para acá. ¿Sí? Ahora, en la Biblia encontramos 3 frases que describen la relación que el Espíritu Santo tenía con los creyentes del Antiguo Testamento. Número 1, ¿el Espíritu Santo venía o no venía sobre creyentes en el Antiguo Testamento? ¿Venía o no? La respuesta es sí, venía sobre creyentes. En Números 24:2, no lo abra, pero apúntelo, se lo voy a citar. Dice que Balaam alzó sus ojos, vio a Israel por sus tribus y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Balaam. En Jueces, también sobre Gedeón, dice ahí en Jueces 6:34, que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, también venía sobre él. En Jueces 3:10, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel también para juzgar a Israel. O sea, el Espíritu Santo de Dios venía sobre personas en el Antiguo Testamento. Sobre David también dice que venía el Espíritu Santo. Saúl también una vez dice que vino al Espíritu Santo y profetizó Saúl. Sansón, también la Biblia dice que el Espíritu Santo venía sobre Sansón y se ponía bien fuerte. Ahora, vemos que sí venía. Ahora, viene otra pregunta y aquí voy a hacer el ajuste. ¿Puede el Espíritu Santo entrar y morar dentro de un creyente? Yo les había enseñado que no, pero déjenme hacer un ajuste aquí. Hay 2 pasajes en la Biblia, y solamente hay 2, donde dice que el Espíritu Santo sí entró. Y ese está en Ezequiel 2:2, donde dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Dice, entró en mí. Ese y en el 3:24 son los únicos 2
dos personas en las cuales dice la Biblia que entró el Espíritu Santo de Dios. Uno dice que venía, pero en estos dos dice que entró dentro de ellos. Solamente dos pasajes. Y esto queda avalado por lo que dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, fíjense, en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién estaba? En los profetas, o sea, estaba dentro de ellos. Número 3, lleno del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento vemos que el lleno del Espíritu Santo aparece muchas veces, pero en el Antiguo Testamento solamente una vez aparece la frase lleno del Espíritu Santo. Solamente una, pero aparece. Y es cuando estaban construyendo el tabernáculo. Ahí en Éxodo 31:3 había un muchacho que Dios lo eligió para que tuviera la habilidad para hacer adornos y detalles en el tabernáculo. Y dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. La semana que viene vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, porque es muy diferente el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como les digo, a veces entre tantos términos pues ya no sabemos ni cuál es cuál. Ahora, la semana que entra vemos lo que es la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca de estos términos. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento eran llenados también con el Espíritu Santo. Uno, pero fue llenado con el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? En este caso se manifestó por medio de tener una habilidad de esta persona para hacer ciertas cosas dentro del tabernáculo. Y déjeme decirle algo: cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no siempre va a andar haciendo milagros, profetizando. A veces Dios le da una habilidad para servir bien, ¿verdad? Para trabajar bien, para cumplir alguna función dentro de la iglesia. No siempre tiene que ver con milagros. Ahora, sobre estas bases, llegamos a una conclusión. Fíjense bien. En primer lugar, que el Espíritu Santo de Dios no fue dado a todas las personas. Descendía, se llenaba o caía sobre ciertas personas solamente que tenían un llamado o una tarea en específica. Una vez que esta persona cumplía su llamado, el Espíritu Santo de Dios se retiraba. Así operaba en el Antiguo Testamento, se retiraba enseguida. Ahora, también si una persona pecaba, el Espíritu Santo de Dios se retiraba y se iba bajo el Antiguo Testamento. Luego llegamos a los evangelios, ¿sí? Los evangelios es una de las partes que debemos tener mucho cuidado al momento de hacer un exégesis y hacer una interpretación bíblica, porque aquí están tres dispensaciones. Está la ley, está la etapa mientras Jesús estaba viviendo, luego viene la etapa de la gracia, y ahí mismo Jesús sigue hablando de la etapa del milenio. Por eso ahí mismo de los evangelios se juntan varias dispensaciones que se debe de tener cuidado a la hora de hacer un exégesis y una interpretación. Cuando el ángel llegó con María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá ¿sobre quién? Vendrá sobre ti. Zacarías, papá de Juan el Bautista, dice que también fue lleno del Espíritu Santo. Una vez María fue a visitar a Elizabeth y dice que en cuanto la saludó, la criatura del vientre, ¿qué hizo? Brincó. ¿Y ella qué? Y ella fue llena ¿de qué? Llena del Espíritu Santo. Pero vengo a hacerles una pregunta: ¿cuándo vino el Espíritu Santo? Fíjense, vamos a entrar aquí. En Juan viene el tiempo de Pentecostés. En Juan 7:37, sí ábralo por favor. Jesús en el último día de la fiesta se para y da un mensaje profético de un evento que ocurriría en el futuro. Y fíjense lo que dice aquí. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga para entrar a la palabra.
Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense, esto hablaba de recibir el Espíritu Santo. El que cree en mí, fíjense, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, fíjense bien, habla de tiempo pasado, presente o futuro. Futuro, habían de recibir. ¿A qué se estaba refiriendo aquí? Al Pentecostés, habían de recibir. Dice, los que tuviesen una misión o un llamado especial, o los que creyesen en él. Ve cómo va dando más amplitud. En el Antiguo Testamento solo reyes, sacerdotes o personas con misiones especiales. Aquí ya va abriendo el rango. A los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Hermano Jorge, entonces, ¿qué recibió María, Elizabeth, Zacarías, si aún no había venido el Espíritu Santo de Dios? No me conteste, yo sé que está trabajosa la pregunta, ahorita voy para allá. ¿Verdad? Dice, pero aún no había venido el Espíritu Santo. Y a veces cuando no sabemos hacer una buena exégesis, y decimos, pero Zacarías, María, Jesús, Salomón, Sansón, aún no había venido. No, pues ya, la Biblia está llena de errores. No falta quién, ¿verdad? Está llena de errores. Pero los exégetas de los lunes saben que no hay errores. ¿Qué hay? Hay aparentes, ¿qué? Hay aparentes contradicciones, ¿verdad? Bien. ¿Listos? Los quiero bien despiertos ahorita porque el tema está trabajoso, pero los quiero bien atentos. No había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo? Lo responde aquí. Porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces hacemos 3 observaciones aquí. Número 1, este evento ocurriría ¿en qué? En el futuro, ¿verdad? En el futuro. Y está hablando de un cambio de dispensación o un cambio marcadamente en la función que tendría el Espíritu Santo de Dios. Habría un cambio en la dispensación. Número 2, el Espíritu Santo ya no vendría sobre algunos, vendría sobre todos aquellos que creyesen en él. Y número 3, ¿cuándo habría de comenzar esto? Cuando él fuera glorificado. Y Juan añade un detalle más. Él estará con ustedes siempre. Todos los días de su vida estará con ustedes. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente estaba en una persona mientras ésta cumpliera su misión o hasta que pecare. Se retiraba el Espíritu Santo. Pero ahora dice que estará con nosotros siempre. Entonces, obviamente, ¿cuál es el cambio entonces entre la dispensación de cómo se movía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento después de Pentecostés? ¿Dónde está la diferencia? Porque en el Antiguo venía, caía, llenaba y moraba. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es muy clara, que ahora sería derramado, sería dado a todos por igual y viviría para siempre. Ya no solamente durante un periodo de tiempo. ¿Me van siguiendo? Por eso, si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es un creyente. Es obvio, ¿verdad? Y también, cuando un creyente peca, ¿pierde el Espíritu Santo bajo esta dispensación o se contrista el Espíritu Santo? Se contrista el Espíritu Santo, no se va. En el Antiguo Testamento sí. Por eso no podemos orar como David. ¿Por qué David oraba? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se lo podía quitar el Señor? Sí, se lo podía quitar a David, porque estaba bajo la dispensación del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué oró de esa manera? Porque había pecado contra Betsabé.
había cometido ese pecado. Y que dijo: Señor, yo sé que esta es una razón para que quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A Saúl se lo quitó? Sí. ¿A Sansón se lo quitó? Sí. Dice, y Jehová se apartó de él. Se lo quitó el Espíritu Santo de Dios. Ahora, bajo la nueva dispensación, ¿cuántos sabemos que nadie merecemos el Espíritu Santo de Dios? Por eso es por gracia. Nadie lo merecemos. Es un regalo de Dios. ¿Sí? Ahora, si la morada del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, vendría cuando Jesús fuese glorificado, la pregunta es, ¿cuándo inició esta etapa? Jesús resucita, se levanta de los muertos. ¿Ahí fue? No. Después anda 40 días. ¿Ahí fue en los 40 días? Tampoco. ¿Cuándo fue? Cuando asciende y el Padre lo glorifica y el Espíritu Santo de Dios cae. ¿En qué día? En el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Ya se les olvidó, se los expliqué, pero está bien, se vale olvidarse. Jesús dijo, la cual dijo, hablando de la promesa, oíste de mí, ahí en Hechos 1:4. Por lo tanto, ¿cuándo descendió el Espíritu Santo para morar en los creyentes? Desde el día de Pentecostés. Ahora por favor Mateo 3:11, porque Juan el Bautista habló acerca del bautismo del Espíritu Santo y después Jesús en Hechos 1:4, póngame mucha atención, porque si se le van los detalles aquí, cuando avancemos no va a entender. Jesús antes de subir al Padre citó este pasaje que voy a leer ahorita. Dijo así, yo a la verdad, hablando Juan el Bautista aquí, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo, ¿y qué? En Espíritu Santo y fuego. Mire, desafortunadamente, a veces hemos enfatizado este pasaje con el hablar en lenguas. Y decimos que una persona es bautizada en el Espíritu Santo cuando habla en otras lenguas. Ahora, las lenguas están incluidas ahí en el bautismo en el Espíritu Santo, pero el bautismo en el Espíritu Santo es muchísimo más que hablar en lenguas. ¿Sí me voy explicando? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Después Jesús, en Hechos capítulo 1, verso 4, pongan atención, les dice la siguiente frase a sus discípulos. Ábranlo por favor. Y presten mucha atención en el versículo 4 y versículo 5, porque los dos están ligados uno con el otro, están conectados. Jesús está diciendo que el evento que ocurrirá ahí en el versículo 4 es el mismo que del versículo 5. Pongan atención. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Pongan atención, la cual les dijo Jesús, oíste de mí. Y la pregunta es, ¿cuándo Jesús se refirió a este evento? En el último día de las fiestas, lo acabamos de leer. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto les hablaba del Espíritu que habría de venir, pero aún no había venido porque Él no había sido glorificado. De eso les está hablando. Ahora, Jesús hace una conexión, el versículo 4 con el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua, haciendo conexión con el pasaje que acabamos de leer de Mateo 3:11. Bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso ocurrió días siguientes, cuando viene la fiesta de Pentecostés. Ahora, para Jesús nos está diciendo que recibir el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Él lo está diciendo aquí. ¿Estamos bien? Fíjense,
Yo sé que hay conceptos que a veces por tradición los hemos acuñado. A mí me costó varios meses captar esto. Pero a veces la tradición es más fuerte que la palabra. Ahora, ¿qué nos importa más a nosotros? ¿La tradición o lo que la palabra dice? Nos tenemos que amoldar a lo que la palabra dice. Ahora, Jesús deja en claro, ¿verdad?, que recibir el Espíritu y ser bautizado en el Espíritu es exactamente lo mismo. Repasemos la obra. ¿Qué hace primero el Espíritu Santo? Trae, convence. Después, regenera. Después, sella. Después, hace morada dentro de un creyente. Número 5, vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí voy a hacer un ajuste, ¿verdad?, en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mire, hay muchos lugares, incluso aquí lo hemos hecho, y yo lo he hecho también, que se pregunta, a ver, ¿cuántos de aquí no tienen el Espíritu Santo y lo quieren recibir? Dándose a entender que si no habla en lenguas, la persona no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Y dicen, a ver, los que no hablan en lenguas, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Y se hace un llamado a que las personas reciban el Espíritu Santo. Pero ya vimos que Pablo dice claramente que el Espíritu Santo se recibe cuando ¿qué? Cuando creímos se recibe. Ahora, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, puede haber la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero también Pablo dice, ¿hablan todos? Dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos don de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, en este lugar, ¿cuántos hablan en lenguas? Levante su mano. ¿Cuántos no hablan en lenguas? Levante su mano. Mitad y mitad. ¿Sí me explico? Ahora, ¿tienen todos el Espíritu Santo? Sí, tienen todos el Espíritu Santo. Muchos dicen que es una segunda experiencia. Yo también lo he dicho, que el bautismo en el Espíritu Santo es una segunda experiencia y que se manifiesta por el hablar en otras lenguas. Cuando yo lo estaba estudiando me costó trabajo entender esta verdad, pero haciendo un estudio profundo y serio te das cuenta que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre al momento de la conversión y que el Espíritu Santo de Dios hace una obra completa que no requiere ninguna añadición futura. Yo sé que algunos se me quedan viendo. A mí me costó, yo estuve 3 meses, así como que, no, pero es que yo estoy acostumbrado a que se cree y luego hay que orar por el bautismo para hablar en otras lenguas. Bueno, 3 meses me costó agarrar la onda. Le dije al pastor Memo, no le entiendo, no entiendo. Ponte a estudiar. Me metí a estudiar este tema y entre más profundizas te das cuenta que la palabra nos revela que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre en todos los creyentes al momento de la conversión. Ahora, en ese momento la persona puede hablar en otras lenguas, puede profetizar, pero unos puede que sí y otros no. ¿Voy explicando o no? ¿Sí? Esta idea se metió hace 100 años. John Wesley decía que después de la conversión había que buscar un ungimiento por medio del bautismo del Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. Pero mire, cuando se enfatiza esta doctrina, se empieza a caer en un desorden. Y yo he visto lugares donde y tienes que hablar en lenguas. Dice el pastor Armando Alducin que él estuvo en una iglesia donde agarraban una pinza, les agarraban la lengua y se las jalaban. Y le decían, habla en lenguas. No, pues ahí le fingían, ¿verdad? Imagínense la pinza, todo morado al pastor. Pues no. Hay iglesias donde también así se da. A la hermana Socorro iba a una iglesia donde la apachurraban el vientre para que hablara en lenguas. Y ahora y la apachurraban y salía mayugada para hablar en otras lenguas. Fíjense como si dependiera de la apachurrada o de la jalada de lenguas para recibir el Espíritu Santo de Dios. Por eso les digo, hay cosas que a veces en la iglesia las hacemos por tradición, porque pues no sé, pero así se ha venido haciendo, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo y
hasta que no vamos creciendo, vamos indagando, vamos viendo que la palabra de Dios nos va corrigiendo en muchos conceptos. ¿Vamos bien? Y dicen, este es un evento que todo creyente debe experimentar, y se hace el énfasis en el sentir. ¿Cuántos cuando se convirtieron sintieron algo? Puede ser que uno sí. Ahora, ¿cuántos cuando se convirtieron no sintieron nada? Levanten su mano. Muchos no sintieron. ¿Cuántos sí sintieron algo? Otros sí sintieron. O sea, pero no es por sentir. Porque una persona puede decir, oye, pero yo no sentí nada, entonces no recibí el Espíritu Santo. No, es que no es por sentir. ¿Sí me explico? Hay dos corrientes pentecostales: las que son ordenadas, las que todavía respetan las tradiciones, pero está un movimiento que se va al extremo, bailan, se ríen, caen al suelo, hay un desorden, todos hablan en lenguas, cuando Pablo dice que debe de haber un orden al hablar en lenguas, y son iglesias que se van hacia el extremo en esta postura, ¿sí? Y dicen muchos, sí, el bautismo es necesario porque hace falta completar algo, y la respuesta es no. La Biblia dice que cuando creemos estamos completos en Él y no se le agrega nada posterior, mucho menos apachurrando la cabeza con una pinza sacando la lengua. Ahora, puede ser que en tiempo posterior Dios te pueda dar otro don. Hablaste en lenguas, pero ya eres bautizado en el Espíritu Santo. Porque si no eres bautizado en el Espíritu Santo, no eres bautizado en la muerte de Cristo, no eres añadido a la iglesia de Cristo. Todos fuimos bautizados en el momento en que nacimos de nuevo. ¿Estamos bien? Voy a seguir explicando. Yo sé que algunos están como en shock, pero sigo explicando. En Hechos 19:2, no lo abra, dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando hablaste en lenguas o cuando creíste? ¿Qué les dijo? Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Luego Pablo les dijo a los Gálatas, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo recibieron? Por el oír con fe, ¿sí? Y respondieron creyendo con fe. Jamás se mencionan las lenguas aquí. Ahora, yo creo en las lenguas, son parte de la doctrina bíblica, pero debemos de poner ese orden, porque hay muchos que nunca hablaron en lenguas y nunca van a hablar porque es un don que Dios no les va a dar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Algunos los veo con los ojos medios, pero vamos a lo que la palabra dice. ¿Sí? Mire, hay una regla en la palabra de Dios que dice que un pasaje difícil, entiéndase obscuro, debe de interpretarse con los pasajes que son más fáciles o que tienen más luz. Los que tienen más luz van a alumbrar un pasaje oculto que nos pueda crear confusión. Ahora, en el libro de los Hechos, es un libro de carácter histórico. Hechos narra acontecimientos, pero no dicta doctrinas. Por ejemplo, en el libro de Hechos dice que se bautizaron ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Pero en los evangelios dice el Señor que serán bautizados los creyentes ¿en el nombre de quién? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en todos los evangelios y en todas las epístolas que son de carácter doctrinal, nos revela la Trinidad en todas esas partes. Pero el libro de Hechos, acuérdense, es un libro en el cual estaba dándose la transición de la ley a la gracia. Hay muchas cosas, algunas no son para nosotros, ¿verdad? Algunas sí, pero es un patrón de transición que se debe tener mucho cuidado. Son cosas que quedaron relatadas de la manera en la cual Dios obró en ese momento, pero no es algo repetitivo que se deba de dar en todos los creyentes. Lo que sí es repetitivo son las cartas de carácter doctrinal, como las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan y los evangelios. Ellos dictan doctrinas que son repetitivas para la iglesia actual. ¿Vamos bien? Por ejemplo, dice que no se debe de comer sangre ni ahogado en el libro de Hechos. Da una instrucción, esa no es para nosotros. ¿Cuántos han comido moronga? Bueno, pues según el libro de Hechos ya pecaron si comieron tacos de moronga, ¿verdad? Hay cosas que son dictadas para el libro de Hechos. Si no, por ejemplo, muchos dicen, no, el bautismo debe ser el nombre de Jesús porque ahí está dictado. ¿Por qué se bautizó en el nombre de Jesús?
Si estamos diciendo que es un libro histórico que dicta acontecimientos, si los judíos no creían en Jesús, ¿en quién fueron bautizados? En el nombre de Jesús, para enfatizar este hecho que ocurrió ahí. Pero doctrinalmente el bautismo debe de hacerse ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los evangelios son los que dictan la doctrina. ¿Vamos bien o ya se les hundieron las neuronas? Muy bien, ¿verdad? Se están echando un steak hoy. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautismo no es una palabra de carácter religioso. Bautismo significa sumergir. Como cuando usted agarra un pantalón y lo va a teñir, usted lo bautiza, usted lo sumerge. Cuando un barco se hunde, un barco queda bautizado, sumergido. Ahora, cuando somos bautizados, ¿somos sumergidos un poquito en la gracia o completamente? Completamente. Nuestros pecados, ese fuego que dijo Juan que vendría a quemar, cuando el Señor nos sumerge, o sea, nos bautiza, nos sumerge, ¿quema todos nuestros pecados o nos deja algunos para el purgatorio? Quema todos nuestros pecados. Quedamos sumergidos completamente en su muerte, completamente en su espíritu, completamente en su cuerpo. ¿Vamos bien? Por eso dice ahí en Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu, 1 Corintios 12, 13, por un solo espíritu, ¿seremos todos bautizados o ya fuimos todos bautizados? Fuimos todos bautizados. Ahora, pongan mucha atención. Dice, ¿fueron todos bautizados o serán algunos bautizados? Está en tiempo pasado, habla de que el momento de que creímos, ya fuimos todos ¿qué? Todos bautizados. ¿Sí? ¿Cuántos están bautizados en el Espíritu Santo? Todos. ¿Cuántos al momento de creer Dios les dio el don de hablar en lenguas? Algunos sí, algunos no. ¿Vamos bien? Entonces, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un ¿qué? En un cuerpo. ¿Aquí cuerpo qué es? ¿Cuerpo aquí qué es? La iglesia, muy bien. Cuerpo es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Ahora, cuando fuimos bautizados, fuimos añadidos ¿a qué? A la iglesia universal, a la iglesia de Cristo. Ahí hay chinos, coreanos, japoneses, de Nayarit, de todas partes hay, ¿verdad? De todas partes hay. Todos son añadidos a la misma iglesia de Cristo. Fuimos bautizados. Por eso, si un creyente no es bautizado en el Espíritu Santo, ¿no pertenece a qué? Pues no pertenece a la iglesia de Cristo. Ahora, no estoy hablando nada de lenguas. Estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo al momento de creer. Dice, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y a todos, nuevamente, ¿a cuántos? A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Verdad? Pablo le dijo a los Gálatas, no lo abran, el 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos están revestidos de Cristo? Todos estamos revestidos de Cristo. Allí en Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe. ¿Cómo fueron bautizados? Mediante la fe, mediante creer. Ahora, Romanos 6:2, ábralo por favor. Pongan mucha atención en Romanos 6:2. Les está hablando a los romanos que ya después de haber creído y que eran hijos de Dios, seguían viviendo en el pecado. Y vea lo que dice aquí. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, les hago una pregunta, ¿cuándo usted murió al pecado? ¿Cuando habló en otras lenguas o cuando creyó en el Señor? Cuando creyó en el Señor usted murió al pecado, ¿verdad? Al pecado ha muerto.
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin, fíjense cuál es el fin, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aquí está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, en el bautismo en agua, ¿cómo se bautiza una persona? Usted agarra aquí al creyente, ¿verdad? Están en el río, en la alberca, donde usted crea, y agarra al muerto, porque es un muerto, ¿no? ¿Qué entierra usted en un panteón? Yo nunca he visto que entierren a un vivo, ¿verdad? Cuando usted viene a Cristo, usted es muerto para el mundo, muerto para el pecado. Ahora, cuando va al agua, usted agarra al muerto y lo va a ¿qué? ¿Qué se le hace a un muerto? A un muerto se le entierra. Cuando usted lo bajan al agua, usted está representando que está muerto con Cristo. En el agua, ahí está abajo en el agua. Tienen que sacarlo, no lo vayan a dejar abajo. Y se muere de veras. Pero está representando de manera simbólica algo que en usted ya ocurrió. Sí, ya ocurrió. Ya está enterrado. Está diciendo que así como Cristo murió, usted está muerto también al mundo. Y está muerto con él. Pero también, así como Cristo se levantó, un día usted en su cuerpo glorificado, esa tumba donde lo dejen se va a abrir y usted se va a levantar. Eso es lo que está declarando al mundo. Es algo que ya ocurrió en usted y lo está declarando al mundo. Por eso dice Pablo, ¿cómo es posible que sigan viviendo en el pecado? Si ustedes ya murieron. Ahora, el bautismo que Pablo está aquí resaltando no es el de agua. Porque el otro día un mecánico que me estaba arreglando el carro, un hombre, yo nunca había visto un hombre tan vaguísimo. Y me arregló el carro una vez, pero no, una boca que dice uno, ay, 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 hasta pena ajena daba. A los 15 días se me descompone el carro de vuelta y lo mando llamar. Y de vuelta. Y ya me dice, oiga ¿usted en qué trabaja? Ah, soy pastor, le dije. Oh, es pastor. No, pues yo soy cristiano. Y me dice, a ver si sabes en qué se debe de bautizar una persona. Dije, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va. ¿En qué nombre? Y yo dije, pues en el que quieras. No, estás mal, es en el nombre de Jesús. Dije, ¿cómo se le llama? Es apostólico, dije yo. Luego oré y discerní que era apostólico. Y ya le dije, a ver, ¿para ti qué es más importante? ¿Que te metan en agua o nacer de nuevo y que muestre realmente una vida santa? Y me dice así, el bautismo, compa. El bautismo, o sea, él cree que si lo meten al agua y lo sacan, ya es salvo. Y ya salió santo. Aunque se acueste con 20 mujeres a la semana, eche vigas y lo que sea, a él le dijeron que ya es salvo. Hay iglesias que enfatizan que solamente con que te metas al agua y salgas, vas a ser resucitado. Pero este pasaje simplemente está enfatizando el bautismo espiritual que ocurrió al momento de creer. Como dice el hermano Guillermo, tú metes un chango y sale igual de chango. Más que mojado, dice él. Es cierto. Y muchos creen que porque los metieron al agua van a resucitar. Qué sorpresa se van a llevar en aquel día. Una persona que realmente fue bautizada en el Espíritu Santo se nota, ¿sí?, en los frutos que manifiesta, en su cambio de vida y de carácter, no en que lo metieran al agua, hermanos. Cuando tú te meten al agua, es un paso de obediencia, ¿verdad? Que tú estás testificando al mundo que ya estás muerto. Por eso si un día alguien te ve de la congregación, te va a decir, oye, ¿no que ya estabas muerto?
Y lo ves ahí bailando, en los casinos, apostando. Un creyente que lo vio, oye, tú declaraste que ya estabas muerto para el Señor. No, pues ya estoy más vivo que coleando, va a decir, ¿verdad? Sí, o sea, el bautismo es un testimonio público. Estás declarando lo que ya ocurrió dentro de ti. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuándo ocurre el bautismo en el Espíritu Santo? Al momento de la salvación. Por lo tanto, no puede haber un creyente que no sea bautizado en el Espíritu Santo, porque estamos revestidos de Cristo, sepultados en su muerte. También el bautismo nos adhiere al cuerpo de Cristo, nos adhiere a la iglesia de Cristo. El mismo bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si habló o no habló en lenguas, pero usted creyó, usted ya es bautizado en el Espíritu Santo. Porque luego hay iglesias donde pues unos hablan y otros no. Y de repente el pastor, pues a ver usted cuándo, porque ya es hora de que ya empiece a hablar en lenguas. Y el otro dice, pues es que no puedo, le echa ganas y nomás no. No. Pues a ver cuándo. Y nos tienes con pendiente, hermano, Nos tienes con pendiente que realmente hayas recibido. Y pues cuándo, tienes 20 años, ya, como si fuera por el tiempo también, ¿no? ¿Cuándo? Ya es tiempo. Y el hermano dice, no, pues quema la rama seca, ¿no? Pues de Pérez le inventamos y así sucede. Ahora, vean cómo la palabra nos ordena. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y trae paz, quita la confusión. Eso hace la palabra de Dios. Algunos hablarán en lenguas, otros profetizarán, otros, como el que construyó el arca, te dará una habilidad para servir con amabilidad, para organizar, para enseñar, para predicar, no sé. Pero junto con el bautismo viene un don. ¿Cuál es? No sé, cada uno sabe. Pero la semana pasada vimos que al menos cada creyente tiene un don, al menos uno. Conforme a tu fidelidad, que Dios vea que eres fiel, te puede dar otro. Y luego te puede dar otro. De acuerdo a qué tan fiel seas. Ahora, puede ser que naciste de nuevo y no hablaste en lenguas. Pero en 10 años hablas en lenguas. ¿Qué? Dios te dio un don. ¿Vamos bien? Seguimos entonces. Hay dos textos claves, ¿verdad?, en relación al bautismo en el Espíritu Santo. Es el que leímos ahorita de Hechos 1:4, donde Jesús dijo, oíste de mí que fue dicho. Y luego cita a Juan el Bautista. Pero ahora, ¿cuándo ocurrió por primera vez el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuándo ocurrió por primera vez el bautismo en el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Ahora, viene una pregunta bien importante aquí. Pongan atención. ¿Que no eran creyentes ya ellos? ¿Verdad que este tema quebra la cabeza? ¿Que no eran creyentes ya ellos? Aquí viene una respuesta impresionante. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo no porque no hubieran creído en Él, creían en Él. Pero la iglesia todavía no existía. Y ya vimos que el bautismo en el Espíritu Santo es adherirnos ¿a quién? Al cuerpo de Cristo o a la iglesia de Cristo. ¿Cuándo existió la iglesia? En ese momento. Entonces, al ser bautizados, ¿fueron qué? Añadidos a la iglesia en ese momento. Ese día se añadieron solamente judíos. No había ningún gentil. Pero el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre judíos y gentiles también. Cuando el Espíritu Santo añadió por primera vez gentiles a la iglesia. En la casa de Cornelio, ¿qué dijo Pedro? Es que cayó el Espíritu Santo igual como cuando creímos. Solo que ahora ¿qué eran? Y les costó trabajo, ¿verdad? A Pedro tuvo que darle una revelación, una instrucción. Pues bueno, si Dios también les ha permitido también ser parte del pueblo de Dios, digo, pues gloria a Dios. Y fue añadido a la iglesia ahí por primera vez gentiles. Ahora, ahí la iglesia ya que, ahí la iglesia ya existía. Y vino el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que no se ha ido? ¿Y por qué a veces decimos, Espíritu Santo, ven?
Y Él nos dice, pues yo ya vine. No estoy en contra, obviamente, de que, oh, Señor, ven, o bienvenido, ahora Espíritu Santo. Pero Él ya vino. Y no se ha ido y no se va a ir nunca. Por eso, cuando Espíritu Santo, ven. Y le va a decir, pues, aquí estoy desde siempre y pues no me he ido, aquí estoy, al lado tuyo, cuidándote, dándote convicción de pecado todavía, guiándote, hablándote. ¿Tienen calor? Si tienen calor, para que prendan el aire acondicionado. Los veo ya medios acalorados. Si quieres, Pedro, préndelo, ¿no? Porque los veo ya medios mareados ya. Ya casi termino, pero pongan mucha atención en lo que voy a decir. Hay 7 frases que se usan para el término bautismo en el Espíritu Santo. Uno es bautizar con, caer sobre, descender sobre y derramar. Y concluyo con esto. ¿Cuál es el único requisito para experimentar al Espíritu Santo de Dios? Creer. Es el único creer. Es el único requisito. Segunda conclusión. El bautismo del Espíritu Santo, ¿sí?, no va a producir en todas las personas el mismo resultado o la misma experiencia. En el libro de Hechos vemos, por ejemplo, que en Hechos 2 hablaron en lenguas y testificaron de Cristo. En la casa de Cornelio no dice que testificaran, solamente que hablaron. A los creyentes en Samaria dice que hablaron en lenguas y también ¿qué? Y también profetizaron, ¿sí? Pablo nomás dice que fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, no hay una norma para decir qué va a haber al momento de recibir el Espíritu Santo y de creer. Se puede profetizar, se puede hablar en lenguas, las personas pueden llorar, ¿sí? Puedes poner las manos. A veces decimos, ¿cuántos quieren recibir al Señor? Hacemos un llamado, ponemos manos. Ahora, no es necesario tampoco poner manos para que una persona nazca de nuevo. En la casa de Cornelio, ¿quién puso manos? Nadie, todos creyeron, el Espíritu Santo de Dios cayó. No hay una norma. Lo que sí hay una norma es que el Espíritu Santo se recibe cuando el creyente cree. Le hayan puesto manos, no le hayan puesto manos, haya sido en un servicio. Si usted creyó, usted fue bautizado en el Espíritu Santo. Y la evidencia de que usted tiene ese bautismo no es el hablar en lenguas, porque las lenguas es un don. Es un don. Sansón tenía un don. Y pregunto yo, ¿llevaba una vida santa? No llevaba una vida santa. Por eso vemos gente en la iglesia que no lleva una vida santa y habla en lenguas o tiene dones. Pero la verdadera evidencia de tener el Espíritu Santo de Dios es el estilo de vida que llevamos. La semana que entra vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo o de la plenitud del Espíritu Santo, como usted lo quiera llamar. No se lo pierda, son 2 temas ligados, no lo alcanzo a enseñar ahorita. Pero si escuchó le recomiendo 100% que asista el próximo domingo. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con estar temblando. Tiene que ver con un carácter piadoso, sobrio, santo, prudente, sabio. Este es un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Si me puedes poner una alabanza, Pedro. Tómese de las manos como un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados.